Bienvenidas, bienvenidos a Hecho en América. Soy Laura Carlson. En una entrevista en el Washington Post hace unos días, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la iniciativa Mérida, el paquete de ayuda a la guerra contra las drogas en México que diseñó el gobierno de George Bush en 2007, está muerta. Su pronunciamiento causó revuelo en la prensa, aunque no es la primera vez que alguien del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo haya dicho. Entre el canciller y el presidente, creo que se ha dicho por lo menos 5 veces desde el principio del sexenio. Vamos a ver este videoclip en donde Marcelo Ebrard dice en noviembre del año pasado que la iniciativa Mérida ya no existe. La iniciativa Mérida es una determinación que tuvo origen en una disposición presentada al Congreso de los Estados Unidos. No es un acuerdo bilateral como un tratado o algún instrumento de esa naturaleza. Y la instrucción que nos ha dado el presidente es de no aplicar esos recursos como se estaban haciendo para comprar armas, helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. El Gobierno de México ha expresado ya en varias ocasiones que esa iniciativa se debe de rehacer. Es decir, para nosotros ya la iniciativa Mérida quedó sin efecto, para lo que hace o por lo que hace al Gobierno de México, por lo que hace a Estados Unidos su Congreso. Nosotros respetamos su ámbito de competencia, pero en el caso de México no compartimos ese punto de vista y no le hemos solicitado a Estados Unidos ningún helicóptero, armas o ese tipo de cosas. En esta ocasión y en otro contexto, ya queremos saber qué impacto ha tenido el anuncio y qué representa para el futuro de la política de seguridad nacional en México y de la relación entre los Estados Unidos y México. ¿De verdad es un giro en la política de seguridad nacional? ¿Qué significa para la relación con Washington? Para platicar sobre el tema, tenemos el gran gusto de tener aquí con nosotros a Abelardo Rodríguez Sumano. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Es doctor en Relaciones Internacionales y Políticas Comparadas y tiene maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro del International Studies Association, la Asociación de Estudios Internacionales, y de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Abelardo ha sido conferencista y docente en distintas universidades del extranjero y es autor de varios libros en inglés y en español sobre el tema. Es también coordinador de agendas comunes, incluso uno que se llama coordinador de agendas comunes y diferencias en la seguridad de América del Norte, de donde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir. Uno de sus últimos artículos es Evitar el conflicto con signo de interrogación, futuros escenarios en seguridad y defensa entre los Estados Unidos y México, y 2 tomos sobre el plan de seguridad nacional de este gobierno. Abelardo, muchas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer, Laura. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario. Pues vamos a empezar. ¿Cuál es tu opinión sobre la declaración del canciller? ¿Y de verdad crees que la iniciativa Mérida está muerta? Sí, creo que ya se venía esperando este tipo de declaración, ya se venía anunciando desde el inicio de este sexenio, aunque la diferencia de está muerta, obviamente sí hay un quiebre retórico, un quiebre conceptual y un quiebre institucional y por supuesto político. Desde mi perspectiva es prácticamente establecer con todas sus letras una diferenciación estructural de lo que fue la iniciativa Mérida que empezó la administración del presidente George W. Bush y el presidente Felipe Calderón. La iniciativa Mérida es la enmienda internacional de la estrategia de combate a crimen organizado
y delincuencia organizada que empezó el presidente Calderón. Entonces, con este anuncio es una definición al más alto nivel para establecer una diferencia con ese sexenio y plantear que es necesario un nuevo acuerdo, que por cierto estará por definirse en el otoño, es lo que se ha planteado, simplemente que se llega a un punto incluso crítico y controversial desde el punto de vista de los entramados institucionales y diplomáticos, tanto en la Ciudad de México como en Washington, de que ha fracasado, también se mencionó en la entrevista, y esto obviamente abre un punto de controversia ya entre ambos gobiernos. ¿De controversia en qué sentido? Porque hemos visto, bueno, ambivalencia en el gobierno de Joe Biden. Todavía no se define porque tiene pocos meses además. Sin embargo, tomó posesión con una promesa también de cambiar lo que ha sido la estrategia del combate a crimen organizado y sobre todo del combate a la guerra contra las drogas en los Estados Unidos. ¿Dónde ves los puntos de controversia? Los puntos de controversia tienen que ver que el inicio que se planteó, la negociación entre el Departamento de Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación en México, el Departamento de Seguridad Interior, entre otras agencias, las Fuerzas Armadas que posteriormente participan del lado mexicano y el Comando Norte, es que el gobierno de México y Estados Unidos habían planteado, Obama posteriormente incluso, y la administración del presidente Calderón y Peña Nieto habían encontrado un punto de acuerdo en el sentido de la corresponsabilidad. El tema de la corresponsabilidad implicaba que por primera vez, con toda claridad, Washington aceptaba que eran responsables de la generación de violencia en el hemisferio y en la relación con México, que eran responsables también de delitos que tenían que ver con el manejo de estupefacientes y también con el traslape de armas. Había un reconocimiento diplomático, discursivo y político. Este discurso está planteando que esa corresponsabilidad no se está dando más. Incluso la administración Trump prácticamente rompió con esa corresponsabilidad. Fue la administración Trump que planteó que en lugar de manejar en ese momento la relación con el presidente Peña Nieto como un aliado estratégico, más bien como una amenaza, más que la administración, todo México se convirtió en una amenaza. Por el tema de la migración. Por el tema de la migración, pero también por su política de gran superpoder en el cual el control de fronteras se convirtió en un asunto estratégico. El punto aquí, cierro el comentario diciendo que lo que hemos visto es una evolución de una gran colaboración a una confrontación, a un distanciamiento, a lo que se puede ver un posible enfriamiento y probablemente controversia en cómo no se puedan encontrar los puntos estratégicos de los intereses compartidos entre los dos gobiernos. Eso es lo que creo yo que todavía está por definirse. En este marco que nos das, la etapa de la corresponsabilidad, ¿qué tanto fue corresponsabilidad? O sea que estamos hablando de dos gobiernos, de dos países con un factor de poder asimétrico. Estamos hablando de un paquete que fue ayuda al gobierno de México para llevar a cabo una guerra contra el crimen organizado, sobre todo en sus inicios. Y por otro lado, no había el mismo compromiso en términos concretos por parte de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte si fuera una convergencia o otra cosa. Creo que es una muy buena pregunta porque desde la perspectiva de Estados Unidos,
en realidad ellos estaban viendo cuando se hace el anuncio de octubre del 2007 en Washington y en la Ciudad de México, ellos estaban viendo la guerra global contra el terrorismo. Y en esa perspectiva se anunció al mismo tiempo que en Washington que la iniciativa Mérida coadyuvaba a la guerra global contra el terrorismo. En México, en la Cancillería y en Presidencia de la República, se planteó que la iniciativa Mérida tenía que ver exclusivamente con el combate al crimen organizado. Aquí mi punto es que en realidad en México no se ha asimilado a fondo, a profundidad, la proyección de poder global que Estados Unidos tiene. Desde el manejo del Consejo de Seguridad de manera muy rápida, pues es importante subrayar que ellos tienen una estrategia global, continental, regional y bilateral. Y en la perspectiva bilateral es donde se enfoca la iniciativa Mérida. Entonces, para ellos era muy importante en Washington tener acceso a inteligencia, tener acceso a nuestros puertos, tener acceso a operaciones conjuntas, actividades coincidentes, el manejo de transporte terrestre, aéreo, marítimo, que tuviera que ver con cargos o transportes que pudiesen plantearse como factores radiactivos o quizás terroristas que pasaran por México desde cualquier parte del mundo, porque ellos obviamente están viendo esa perspectiva. Creo yo que en México no se ha acabado de asimilar en el aparato de seguridad y el Plan Nacional de Seguridad de los últimos 20 años no ponen en el tablero las dimensiones globales que Estados Unidos tiene con respecto de la cercanía geográfica con México. Entonces, aquí el punto, me parece a mí, para redondear la idea, es que estamos hablando efectivamente de una asimetría estructural histórica de poder en la cual México es una pieza dentro de este entramado global, continental y regional. Yo creo que lo que podríamos hablar ahora es más específicamente es cómo le ha hecho la estrategia de seguridad nacional en los últimos 20 años, en los últimos 15 años. Una pregunta. Entonces, si estás diciendo que los gobiernos mexicanos no dimensionaron la proyección, el poder de los Estados Unidos, lo cual es un hecho conocido, ¿qué fue? ¿Ingenuidad o una falta de pensarlo con más profundidad? ¿O cómo se conjuntó estas necesidades de seguridad de México con este contexto de poder de los Estados Unidos? No sé si fue ingenuidad, pero por lo menos en términos del diseño de la política pública, si tenemos en cuenta nada más en el manejo del Plan del Comando Unificado y el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Estados Unidos tiene alrededor de 9 áreas de responsabilidad alrededor del planeta. Cubre todo el planeta y la principal área de responsabilidad después del 11 de septiembre está en América del Norte, lo cual incluye a México, Canadá y el Caribe. Y esto generó un área de responsabilidad en la cual aparece México subordinado a esta área. Y además ellos establecen una correlación, un trabajo dinámico con el Comando Sur y Comando del Pacífico, el Comando Europeo a través de Groenlandia, de tal suerte que tienen un área de responsabilidad y de protección alrededor del planeta y en el continente en la cual se subordinó la estrategia de cooperación en la relación con México y por la cual pasa la iniciativa Mérida. Mi punto es que la forma en cómo los operadores de política pública, de presidencia, no se refleja en sus documentos esa forma en cómo quedamos ensamblados en esa estructura que tiene que ver obviamente con los intereses continentales y globales de largo aliento de Washington. Eso es a lo que me estaría refiriendo. No sé si es una falta de conocimiento o una falta de pensamiento estratégico. Uh-huh.
En este planteamiento de una área de protección definida por los Estados Unidos y con la iniciativa Mérida como su instrumento principal en la relación entre los Estados Unidos y México, ¿cuál es tu balance del resultado de la iniciativa Mérida? Yo creo que una primera crítica, que esa la planteé desde un principio, por aquí tengo uno de los libros, que es básicamente, tiene que ver que en realidad la iniciativa Mérida no toca el tema de las armas, no toca el tema del consumo en Estados Unidos, las armas en Estados Unidos que llegan a la delincuencia organizada y el nivel de consumo que se maneja en los Estados Unidos con cocaína o fentanilo, etcétera, y tampoco toca el tema del dinero, nunca lo tocó. Yo creo que esa iniciativa, por esas circunstancias, desde mi perspectiva, estaba condenada al fracaso, eh, porque no se atendió estos elementos estructurales porque tienen que ver fundamentalmente con procesos domésticos de los Estados Unidos y con sus propias dinámicas e intereses dentro de Estados Unidos, que como tú sabes son muy complejas y en las cuales no entró obviamente en la relación bilateral y en la iniciativa Mérida. Primer punto. Procesos domésticos, pero que tienen un impacto internacional, sobre todo en nuestro país mayor, que no se puede entender el problema sin estos procesos domésticos, que ellos como que no abren a negociaciones ni a colaboración de alguna manera. Entonces, la iniciativa Mérida no toca estos puntos, el tema del consumo continúa, el tema del dinero ilícito continúa, el tema de las armas continúa, y lo que tenemos es un ambiente de violencia extraordinario, porque esos factores no han sido realmente atendidos ni por la iniciativa Mérida ni por los temas de la relación. Que la iniciativa Mérida es un mecanismo más de los temas estructurales de la relación bilateral. Entonces, mi balance al final es que, por el otro lado, la iniciativa sí sirvió para propiciar un mayor diálogo entre las Fuerzas Armadas de los dos países, para generar un mejor conocimiento de los aparatos de seguridad, de justicia y de inteligencia, para establecer actividades coincidentes entre las Fuerzas Armadas de los tres países. Sin embargo, el balance final es negativo porque el tema del combate a el dinero ilícito, la delincuencia y la violencia no estaban realmente en la fuente de la concepción, del diseño de política pública de la iniciativa Mérida. Lo que hemos visto en la realidad es que esto tendió a prácticamente desfondarse en los últimos años. Hemos visto la evolución de la iniciativa Mérida también con ciertos cambios de sexenio a sexenio y de presidencia a presidencia en los Estados Unidos, que empezó con un énfasis muy marcado en el equipo militar y en el entrenamiento, pues eso seguía de policías, de Fuerzas Armadas. Después pasó por una época bajo Obama en que se puso más énfasis en la capacitación de la policía y sobre todo el sistema judicial. Y en todas estas etapas también se han hablado del tráfico de armas, de responsabilidades de los Estados Unidos. Sin embargo, parece que estas discusiones no han avanzado, no han llegado a aterrizarse en compromisos concretos. ¿Será volviendo a la cuestión de las asimetrías de poder o por qué no se ha podido realmente transformar la relación y el planteamiento de seguridad binacional? ¿Y qué esperanzas tenemos ahora?
Yo creo que un primer punto tiene que ver con el hecho de que no se ha atendido de fondo las fuentes de la inseguridad y la violencia, que son este tema de un mercado global de drogas, que es un mercado multimillonario de alrededor de 300.000 millones de dólares anuales, de los cuales alrededor de 20.000 millones de dólares se mueven en México y Estados Unidos anualmente, además con un cambio estratégico hacia Asia y China en particular con fentanilo ahora, donde las condiciones han cambiado. Entonces, yo creo que este fenómeno requiere además una perspectiva, nuevamente, insisto, desde México y América Latina, que tiene que ser global y continental, y buscar ir a las fuentes. Este tema, en realidad, desde Calderón, Peña Nieto y en la actualidad, no ha sido puesto sobre la mesa. Vamos a ver si para en el otoño, que se ha planteado la fecha para redefinir este tema, se pone sobre la mesa justamente las fuentes de la generación de la violencia transnacional, en las cuales participa la corrupción y la impunidad en México y participa el dinero ilícito en Estados Unidos y la industria de armas, por un lado. Y por el otro lado, creo yo, el segundo punto tiene que ver con la estrategia mexicana. Eh, Creo yo que hasta el momento no se ha acabado de generar una política comprensiva, estratégica, de Estado, de largo aliento, que ubique el papel regional, continental y global de México, y que desde esa perspectiva se le puedan dar los instrumentos de inteligencia, de conocimiento y de proceso de toma de decisiones a Presidencia de la República en coordinación con el Congreso de la Unión para llevar a cabo las reformas y establecer los instrumentos que permitan generar justamente negociaciones asertivas a favor del interés y de la soberanía mexicana, y por el otro lado que puedan establecer puntos coincidentes de intereses compartidos con Estados Unidos y con Centroamérica como punto de partida. Entonces, resumo diciendo que se ha quedado corta la estrategia en los últimos 20 años y prácticamente desde la vida independiente en México. Creo que ha sido una estrategia fundamentalmente echada para adentro, y obviamente cuando estamos hablando de temas de seguridad nacional, pues el punto es que lo internacional forma parte del elemento doméstico, que algo que se tiene que analizar simultáneamente el mundo en relación a las dinámicas domésticas y en este caso nuestra posición geoestratégica. Creo que hace falta eso. Se ve muy complicado, además, termino aquí el comentario de que si es que hay esperanza, yo veo con pesimismo la situación por también la forma en cómo se ha atendido el combate, la estrategia de abrazos no balazos. Creo yo que le hace falta justamente el tema del diagnóstico, los instrumentos de tipo legal, de tipo preventivo, elementos de justicia que pudieran de alguna manera mitigar la ausencia de un Estado de Derecho en México, que ese es todo otro tema, ¿no? Sí. La ausencia del Estado de Derecho en México, que va más allá de la estrategia de seguridad nacional. Termino el comentario diciendo que en el fondo estamos en un problema muy grande porque los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno son disfuncionales desde la perspectiva del Estado de Derecho. No hay corresponsabilidad y la impunidad que alcanza más del 95% y la corrupción, de acuerdo a algunas mediciones, más del 60%, depende de la fuente que se quiera utilizar, 95-65% impunidad y corrupción. Te está hablando que esto no es un problema exclusivamente de un sexenio o de un gobierno. Esto está en el sótano y los cimientos mismos del Estado mexicano, como problema estructural.
Pues ahí es un comentario fuerte, que estamos frente a sistemas disfuncionales en términos de Estado de Derecho, aunque hay un consenso bastante amplio en ese sentido. Y la pregunta es si se está caminando hacia mejorar esta situación o no, siendo estructurales las causas de esta crisis en el Estado de Derecho, que ha sido una característica del país. Sí, sin duda, el contexto ha cambiado de la iniciativa Mérida. Tú has estudiado el enfoque en América del Norte. Ahora lo que vemos es un contexto cuando empezó la iniciativa Mérida, había la idea de conformar esta área de protección en América del Norte con el ojo puesto en Medio Oriente por el tema del terrorismo, poco después de los ataques del 11 de septiembre, y ahora estamos viendo una región en donde Centroamérica y algunas personas dicen amenaza por el tema de migración. Yo en lo personal no considero la migración como una amenaza de seguridad nacional, pero está Centroamérica como un factor muy importante de todas maneras y está China como otro factor importante. Entonces, esta reconformación de los factores geopolíticos tendría que tomarse en cuenta también si se pone la tarea de repensar la iniciativa, ¿no? Completamente. Hay un cambio de poder donde estamos viendo una rivalidad directa, puntual, en todo el planeta, en el hemisferio, en todos los campos, por parte de Beijing, enfrentando a Estados Unidos, por un lado. Y esto indudablemente que hace o más bien precipita la necesidad de replantear un esquema más que bipolar, creo yo, multipolar, porque también está Rusia muy activa, está la India, está Corea del Norte, y todos estos países que tienen tensiones y en algunos casos conflictos con Estados Unidos, porque nosotros somos la frontera de Estados Unidos, por un lado. Y por el otro lado, indudablemente, creo yo que el tema centroamericano, yo tampoco pienso que la migración es una amenaza a la seguridad, es un problema compartido, estructural, histórico, que tiene raíces compartidas Centroamérica con México. Sin embargo, lo que sí se ha venido viendo es que Estados Unidos está presionando para que México mueva la frontera. Esto ya quedó muy claro con esta administración, con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha habido una presión muy fuerte, incluso para modificar parte de los objetivos y misiones de la Guardia Nacional y moverla a la frontera sur con Centroamérica. Por el otro lado está temas estructurales que tienen que ver con violencia exacerbada, con el tema de las maras, con el tema de la pobreza, con el tema del cambio climático, desastres naturales y problemas de desarrollo. Yo creo que hay una idea que sí podemos rescatar de esta administración, que no habría que olvidar y que se está diluyendo cada vez más. Simplemente la apunto. Considerando Centroamérica y el eje de lo que tenía que ver con la iniciativa Mérida, que es el tema del desarrollo, la inversión en educación, en trabajo, en relaciones laborales, en el tema agrícola, que prácticamente también se descarriló de manera muy clara por la llegada de la pandemia. Sí, sí, en Centroamérica en particular y también en México. Así es. Los dos gobiernos han planteado la necesidad de poner la situación en Centroamérica, particularmente en los tres países, Honduras, Guatemala y El Salvador, en el centro de la mira, con unos planes de, como dices, de desarrollo y y de estabilidad también, porque pues es evidente que las grandes desigualdades que se han profundizado en la pandemia
ya han tenido un impacto muy fuerte en llevar a estos países, los tres, a crisis políticas bastante profundas. ¿Esto sería un área de colaboración que podría tener un impacto benéfico para la región? ¿Qué? El proyecto de Centroamérica. Sí, yo creo que hay un punto, quizás lo que podríamos ubicar particularmente con esta administración en Estados Unidos, Biden, que no ha tenido un recambio profundo en este momento hacia toda América Latina, sino más bien focalizada y concentrada en Centroamérica. Hay un punto que se pudiese generar, un punto de convergencia con México, de que hay un interés compartido por tratar de reforzar, robustecer y fortalecer la colaboración con Centroamérica, con justamente Guatemala, El Salvador y Honduras. Sabemos que son temas de largo aliento, históricos y estructurales, que no van a poder ser resueltos de manera rápida. Sin embargo, sí es muy importante y vamos a ver si esto se va a poder dar elementos propicios para generar puntos de convergencia, aunque convergencia entre México y Estados Unidos a favor de una relación con Centroamérica, aunque tengo mis dudas, porque siempre para Estados Unidos va a estar el tema del control de la frontera y de la seguridad nacional por encima de cualquier cosa. Obviamente que hay niveles y hay estilos, es diferente que lo diga Trump a que lo diga Kamala Harris, pero Kamala Harris ha sido muy explícita de ese énfasis del cuidado de la frontera sur de los Estados Unidos y en la cual además pues también pasa por los distintos debates con los republicanos en el Congreso de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, de seguir manteniendo a raya la frontera sur de los Estados Unidos. La frontera sur me refiero a México y a Centroamérica. Entonces, en la práctica en el corto y mediano plazo, tengo mis dudas de que esto se pueda materializar en acciones robustas y de largo aliento para pensar en programas de desarrollo. Más bien creo que son programas de contención, de mitigación de la violencia y de la migración centroamericana que viaja por México hacia Estados Unidos. Y otra crítica que ha surgido es que incluso en la parte económica se ve el interés de los Estados Unidos y que la definición de desarrollo puede ser distinto para unas personas que para otras, lo cual ya no está tan lejos del tema de la seguridad, porque lo que estamos viendo son conflictos locales y hasta regionales que tienen que ver también con el control de recursos naturales en particular y de tierra y territorio, que allí yo creo que sí también se podría poner otro como foco rojo en lo que es hasta ahora lo que se está presentando para la región de Centroamérica por parte del gobierno de los Estados Unidos y un poco por separado por parte del gobierno de México, porque no es un plan en conjunto como empezó la presentación que iba a hacer. Se ha desarrollado en dos carriles distintos, algunos como puntos en común. En fin, esto tiene que ver también con el hecho de que el anuncio de Ebrard esta vez de la muerte de la iniciativa Mérida, creo que no es casual que se da unos días después, creo, del discurso de López Obrador de desmantelar a la Organización de Estados Americanos, un discurso que marcó una distancia muy notable con el gobierno de los Estados Unidos. Un repaso de la historia de las invasiones, hablamos de esto la semana pasada aquí en ese programa, y por otro lado presentó un panorama y unas iniciativas para la integración sur-sur. ¿Tú crees que cuando se pasa de la iniciativa Mérida se está pensando en esa especie de diversificación
también de relaciones geopolíticas? Y si es así, ¿qué posibilidades tiene? Yo no estoy seguro si sería una especie de diversificación en un sentido, vamos a decir, comercial, áreas de oportunidad económica para el desarrollo, o si más bien es un reposicionamiento ideológico y político para generar un contraste muy marcado en el tercer año del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto de los Estados Unidos en general y de la administración Biden en particular. Eh, yo más bien creo que este es una definición de tipo ideológico y político en el cual se está haciendo un acercamiento que Andrés Manuel López Obrador ya lo ha tenido desde muchos años atrás, antes de ser presidente, de una simpatía con Cuba, de una simpatía con Bolivia, del tema también de un acercamiento con las izquierdas latinoamericanas, que obviamente pues tienen tensiones, confrontaciones y choques muy marcados con los Estados Unidos, específicamente Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sin embargo, creo yo que hay una contradicción de fondo, porque por el otro lado también llamó a que el proceso de una visión de conjunto latinoamericana, en el caso mexicano, pasaba por el proceso de integración a América del Norte. Ese es, por un lado, una contradicción de fondo en la cual se encuentra obviamente México por nuestra posición histórica, por un lado. Y por el otro lado, creo yo que habría que analizar de manera importante, pero creo que ya ha habido posicionamientos ideológicos. Estuvo aquí el expresidente Evo Morales, estuvo aquí el presidente Maduro en la toma de posesión del presidente Andrés Manuel. Ha habido distintos acercamientos de distinto tipo con Cuba. Y en ese sentido, creo yo que sí estamos atestiguando una época distinta, muy distinta de lo que han sido por lo menos los últimos 25, 30 años en la relación, en la política exterior de México hacia América del Norte y América Latina. Yo creo que esto, para cerrar el comentario, puede, lejos de generar una relación sur-sur que fortalezca la integración sur-sur, va a avivar las tensiones y los choques en Washington. Como sabemos, pues hay una confrontación muy fuerte actualmente entre republicanos y demócratas con respecto de cualquier tipo de posición liberal. ¿Recuerdas? Incluso el presidente Trump y sus seguidores llamaron socialista a Biden. Entonces, yo auguro momentos difíciles para esta nueva iniciativa y que lejos de generar esta iniciativa, por el otro lado creo yo que mirar hacia el sur es fundamental para México. Establecer puntos de sinergia y puntos de contacto comunes es fundamental. Fortalecer el tema de la independencia, la soberanía, los puntos de acuerdo, la lengua, la historia, la cultura, eso es fenomenal. La diferencia tiene que ver con los contrapuntos de carácter ideológico y de regímenes políticos que son adversarios a los intereses históricos de los Estados Unidos, que tiene que ver todo con lo que huela a comunismo, socialismo, etcétera. Sí, en algunos sentidos estamos viendo por parte del gobierno de Biden lo que muchos no esperaban, que es más retórica de la Guerra Fría, ahora con Cuba y las sanciones, de lo que se había visto antes. No puedo resistir preguntarte algo, una pregunta que está circulando en las redes, que ha circulado mucho en las redes, que es, ¿por qué será que este discurso para marcar una distancia ideológica y política, como tú dices,
se da frente al gobierno de Joe Biden y no se dio frente al gobierno de Donald Trump, donde se supone que hay una distancia real, ideológica y política mucho más profunda. Mi hipótesis de trabajo es que en realidad la administración Trump tuvo un choque directo con el establishment del gobierno de los Estados Unidos, servicios de inteligencia, el Departamento de Estado, las mismas Fuerzas Armadas, el Servicio Secreto, etcétera. Realmente, pues siempre fue un outsider de Washington, ideológica y políticamente. Y él se confrontó con ese establishment, por una parte. Y por la otra, Biden es el regreso de ese establishment. Servicios de inteligencia, Departamento de Estado, Fuerzas Armadas, la visión tradicional y conservadora dentro del Partido Demócrata, y que obviamente pues muchos conservadores y republicanos lo apoyaron, republicanos importantes, incluso republicanos, Colin Powell, por mencionar a alguien, ¿no? Jefe del Estado Mayor Conjunto, exsecretario de Estado, consejero de Seguridad Nacional, etcétera. Y hay una percepción que este establishment es mayor amenaza a México que la locura de Trump. Por lo menos creo yo que en la práctica, desde mi perspectiva, es que se lograron entender el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Trump. Un acercamiento personal más bien de carácter instintivo, que es algo que reconoce y reconocían distintos líderes Trump, y ese acercamiento que logró al mismo tiempo ajustar toda la relación el presidente Andrés Manuel a la relación con Trump para no generar un conflicto, ni una confrontación, ni un choque, sino más bien una relación personal que se vio incluso hasta la salida del presidente Trump. No es lo que está pasando con la administración de Biden. Y yo creo que ahí esa hipótesis, mi hipótesis es que todos esos servicios de inteligencia, de espionaje, contraespionaje, de acciones conjuntas dispersas en cielo, mar y tierra, se vuelven a alinear con el establishment y probablemente eso se percibe como una amenaza a esta administración, una amenaza directa, incluso a presidencia de la República. Es fascinante la hipótesis. Hay que ver cómo se sigue desarrollando esta relación y cómo se mueve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este contexto. Para terminar, Abelardo, si la relación Mérida y la relación o la iniciativa Mérida y la relación de los Estados Unidos con México, México con los Estados Unidos, está claramente en un momento de transición. ¿Qué sigue? Esta ruptura representa una oportunidad para retomar el Plan Nacional de Paz y Seguridad que diseñó el presidente López Obrador. ¿Hace falta otra cosa? ¿Cómo se puede caminar por un rumbo distinto que han marcado de más soberanía y de más seguridad en ese contexto? Bueno, siempre es una oportunidad. Creo que es una oportunidad. Punto número uno. Punto número dos, habría que atender también que el presidente de la República es la máxima autoridad de la seguridad nacional, del Consejo de Seguridad Nacional, y él tiene la capacidad, junto con su equipo, el gabinete, de poder rearticular esta estrategia. De aquí al otoño tienen esa posibilidad. Vamos a ver si lo hacen.
Ese sería un primer punto. Y otro, o un segundo punto en este sentido, es que independientemente de que se rearticule y que haya una oportunidad, los riesgos y las amenazas siguen creciendo. La delincuencia sigue creciendo, la violencia sigue creciendo y esto, si no hay una variable que podría ser disruptiva, la pandemia o otra cosa, esto se podría descarrilar, porque yo creo que el apunte para mí es, más allá de la iniciativa Mérida, son los puntos estructurales del manejo y la conducción de la viabilidad continental de México en la relación con Estados Unidos y el papel estratégico que México tiene en la dimensión hemisférica y global. Por cierto, ahí está el tema de la ONU, de la OEA y de la ONU, si pasa por un replanteamiento de los instrumentos multilaterales para generar alianzas, no solo a nivel hemisférico, sino global, para atenuar, mitigar y confrontar el tema de la delincuencia organizada, que es como se mueve en realidad y que pasa por aquí. Si no se ve esto, creo que se pierde la oportunidad de esto, en estos 3 años. Sabemos que hay críticas muy serias de que esa oportunidad se ha perdido. Yo creo que le quedan 3 años a este gobierno y hay posibilidades. Por cierto, en mi libro, México en el Mundo, yo hice toda una propuesta. Al final hay un planteamiento crítico y hay una propuesta de cómo generar una visión de conjunto en el marco global, continental y regional, desde el punto de vista del interés nacional mexicano. Y en ese sentido creo que los académicos es lo que tenemos, ideas y a veces algunas propuestas que pueden servir o no, pero que otro libro que es anterior a ese está aquí, donde por cierto está libre en línea, Granos de Arena, de un servidor, se puede descargar completamente. Hay una serie de insumos y de propuestas para fortalecer estos temas que hemos venido hablando, Laura. Pues gracias, Abelardo. Es un gran desafío para México en este momento y una gran oportunidad también. Pensamos que ha sido una oportunidad muy necesaria platicar contigo hoy, tenerte aquí en el programa, porque este desafío es un desafío en que la ciudadanía informada también tiene que ser partícipe. Y con tus comentarios, con tus libros, nos dejas mucho que pensar y que ir profundizando, enriqueciendo la discusión sobre qué tipo de seguridad, cómo llegar a la paz en el país. Hace poco tuvimos otra presentación de cifras en donde, si bien ha bajado ligeramente los homicidios, sigue el problema muy grave y a la vez han subido los feminicidios que no se han logrado bajar. Entonces ahí está el reto. Abelardo Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Hecho en América. Un verdadero placer, Laura. Muchísimas gracias por esta oportunidad y saludos cordiales para todos los espectadores, todas las personas que pueden presenciar este programa. Estamos en contacto por lo que sigue. Gracias. Gracias. Y el auditorio, ellos seguramente han notado que ha faltado una voz en este programa, la del general José Francisco Gallardo Rodríguez, un gran conocedor de los temas de la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas y la iniciativa Mérida. Él ha sido el invitado de honor sobre estos temas aquí en el programa en varias ocasiones. Ahora, a 3 meses y unos días de su partida, les presentamos este homenaje y recordamos las ideas, la pasión y el compromiso que el general Gallardo nos dejó en la búsqueda de una sociedad más justa, más democrática y más pacífica. El 29 de abril
el general José Francisco Gallardo Rodríguez falleció en la Ciudad de México por complicaciones de la COVID-19. Reconocido por su valentía y desempeño en múltiples ocasiones, el general Gallardo tuvo una brillante carrera en el ejército mexicano. Hizo su tesis sobre la propuesta de establecer un ombudsman militar para aumentar la transparencia y el apego a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas. Por ese hecho, fue encarcelado el 9 de noviembre de 1993 y pasó casi 10 años en prisión. Ahí vio de cerca la corrupción al interior del cuerpo militar. Entonces se organizó una campaña nacional e internacional para exigir su libertad. En 1997 fue adoptado como preso de conciencia por Amnistía Internacional. Finalmente, un tribunal lo declaró absuelto y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a su favor. Fue liberado el 7 de febrero de 2002. Como académico, el general Gallardo obtuvo el título de doctor de Administración Pública y fue profesor de postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en derechos humanos. Enseñó a una generación de estudiantes temas como el análisis de las relaciones Estados Unidos-México y la soberanía nacional, el papel y las reformas de las Fuerzas Armadas y la centralidad de los derechos humanos. Era experto en la Iniciativa Mérida y se opuso a la estrategia y la pérdida de soberanía e independencia que el acuerdo con los Estados Unidos implicaba. En este programa que hicimos en enero de este año, hace una crítica contundente a la iniciativa. Cuando Calderón firma la Iniciativa Mérida, se firma la iniciativa, ¿sí? Y aparte de ello, trae involucrado una serie de convenios internos que muchos no los conocemos, yo conozco algunos, y aparte de ello, hay el convenio que ahora se está saliendo a la luz de ayuda y asistencia jurídica, algo así, que se firmó en 1987-88. Se firmó con Salinas, más o menos con Salinas o con De la Madrid, por ahí en ese entonces. Todos esos convenios someten a México a los intereses de Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, cuando se firma la Iniciativa Mérida, en donde se declara la jurisdicción de seguridad interior de Estados Unidos, que abarca México y parte de Centroamérica, ahí en ese tratado se está cediendo el territorio nacional para asuntos de orden interno de Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, y lo más grave, lo que yo veo, es que esa Iniciativa Mérida, el presidente de México, Felipe Calderón, junto con el Congreso, sometieron al ejército a los mandos militares del Pentágono y subordinaron a la cúpula militar mexicana a los mandos del Pentágono. Tuve la gran fortuna de conocer al general Gallardo en el marco de esta posición crítica que ambos compartimos. Fue un encuentro político e intelectual inesperado, la feminista y el general del ejército. Pero esta es una caracterización superficial. Me impresionó su compromiso, su claridad y su calidad humana. Hicimos algunas giras juntos para hablar en los Estados Unidos sobre la guerra contra el narcotráfico en México, sobre derechos humanos y relaciones bilaterales. Viajar con el general fue un honor y una pesadilla. No hubo un solo aeropuerto que pasáramos sin que lo llevaran al interrogatorio. Su compromiso con la verdad lo había dejado en las listas negras de las autoridades. Por otro lado, la gente reconocía en su presencia que estaba frente a un defensor de derechos humanos auténtico, incansable e incorruptible. Por eso mismo las autoridades lo hostigaban y lo trataban como un sospechoso. Formado en la disciplina militar, él no se sometió a la autoridad ilegítima.
Creía en las Fuerzas Armadas y la necesidad de restringir su actuación a su mandato constitucional. Lo que criticaba fue su participación en tareas de seguridad pública y su formación y uso con lógicas y intereses ajenos a la protección del pueblo mexicano. Veamos. Y esto se agrava, ¿por qué? Porque muchos de estos militares, que son los altos mandos, han hecho adoctrinamiento en el Comando Norte, en la Escuela de las Américas. Entonces ellos responden a otra situación, están viviendo en un México que no existe. Todas estas personas vienen con el pensamiento de que su enemigo es el disidente, la sociedad, las comunidades indígenas, los sindicatos, el Círculo Rojo, los periodistas, la mujer en el caso concreto, por eso tanto feminicidio, porque ahora la mujer en estos tiempos que estamos viviendo se ha convertido en un objetivo de guerra. A la hora que quieran retomarlo, ya no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil sacar al ejército de sus cuarteles, pero es muy difícil regresarlos. ¿Por qué? Porque ya están en otro territorio, están con otras situaciones. Ahora tenemos generales empresarios, tenemos generales metidos en la construcción de aeropuertos, de la administración de aduanas, de la administración de los puertos, etcétera, etcétera. El general Gallardo desarrolló un análisis profundo de la seguridad nacional a partir de sus estudios y de sus experiencias directas. Tenía una capacidad extraordinaria para vincular los temas militares, sociales y económicos en una visión amplia, siempre con los derechos del pueblo en el centro. Aquí habla de la propuesta de Ley de Seguridad Interior en marzo de 2017. Sí, una de las funciones más importantes que tiene el municipio es el tema de seguridad pública. Además, es una función de carácter compartido con la federación, con las entidades federativas, o sea, con los estados, la Ciudad de México también entra ahí, y aparte los municipios. La base política, administrativa, los cimientos del Estado federal mexicano es el municipio. Y el poder público, la clase política entreguista que tenemos en México, crea esta policía para socavar los cimientos, ¿sí?, de la estructura federativa en México. ¿Cuál es el objeto? Si se le quita esa función al municipio, la última valladad de resistencia para impedir que las transnacionales y el gran capital se apodere de los recursos naturales, del petróleo, del oro, de la plata, etcétera, son los pueblos, son los municipios. ¿Cómo van a impedir esto? Pues teniendo una intervención directa federal, con la Policía Federal, con el Ejército y con la Marina. Cuando la detención y exoneración del general Salvador Cienfuegos, Gallardo fue una referencia obligada. Insistía siempre en que las Fuerzas Armadas tienen un papel esencial en la sociedad, pero sin suplantar a la autoridad civil ni estar por encima de la ley. Aquí nos explica el desequilibrio de poderes que veía en el caso Cienfuegos. En México no hay un Estado de Derecho, o hay un Estado de Derecho endeble y muy débil, en donde la supremacía militar prevalece sobre la autoridad civil, y tan es así, ¿verdad?, que los militares son los que dictan qué se hace o qué no se debe hacer en el tema. Y bueno, aquí hubiera sido un encubrimiento y una, digamos, prevención sobre el tema que estamos tocando. Eso es a grandes rasgos. Ahora nos deja su gran conocimiento que compartió como profesor, comentarista y defensor, para que estemos más informados y con mayor capacidad de indignación. Nos deja su gran compromiso con la justicia social, para que redoblemos lo nuestro. Hace falta su voz en estos momentos críticos. Hace falta su honestidad y su valentía para defender los derechos humanos hasta en el seno de las Fuerzas Armadas
y para no dejar de criticar a toda acción contraria al pleno respeto de tales derechos. Hace falta su conocimiento, su análisis y su ejemplo. Recordamos aquí sus palabras porque el mejor homenaje, la mejor manera de garantizar su legado histórico después de su trágica muerte es seguir en el camino que él trazó, de defender la soberanía nacional y los derechos humanos de toda la gente y en todos los ámbitos. A pesar de su ausencia física, que nos duele profundamente, sigue entre nosotros, ahora y siempre. General José Francisco Gallardo, presente. Así recordando el general Gallardo, amigo, maestro y gran defensor de los derechos humanos, siempre estará con nosotros. Esto ha sido Hecho en América. Yo soy Laura Carlson. Acompáñanos la semana que entra, el jueves a las 8, aquí en Rompeviento.